Pues muchas gracias por estar aquí. Estamos nosotros muy contentos de tener la oportunidad de publicar este primer libro de José Luis Valdés, que nos parece que es un autor que va a dar mucho de qué hablar. Voy a leer algunos apuntes sobre mi lectura de este libro y lo que me parece que significa también en el ámbito de la narrativa regiomontana actual. Entendiendo a la narrativa regiomontana en un sentido amplio, siguiendo a Héctor González, quien lo podría definir más o menos así, como autores nacidos en Nuevo León, autores radicados en Nuevo León y autores que abordan cuestiones nuevoleonesas o utilizan el estado de escenario. Podemos decir que algo sucede en la narrativa regiomontana joven, que es más vibrante en la medida en que se aleja de los circuitos tradicionales de talleres, tertulias y lecturas literarias que consagraban a los narradores y a los poetas locales. Hoy la narrativa regiomontana joven ha dejado de escribirse bajo el amparo del Café Brasil, la Pirámide, el Gargantúa, el Reforma y otros espacios que convocaban a escritores y periodistas. Quizá por motivos urbanísticos que hacen a la ciudad una ciudad intransitable, o quizá por un voluntario aislamiento del medio literario. La más nueva narrativa se escribe entre el ajetreo de la oficina, en el grasiento despacho del deshuesadero de motores, o con las responsabilidades inagotables del aula. Y aquí no puedo evitar recordar a Ercilla escribiendo versos de la Araucana en papelitos entre batalla y batalla. El catálogo de narrativa de Editorial Analfabeta, al que hoy se integra Informes del Infortunio de José Luis Valdés, nos lo confirma. Como en su momento lo hizo Artefactos de Alejandro Vázquez Ortiz y Gris Infierno de Efrén Ordóñez. Pero también podemos observar este fenómeno en autores como Isaac Cisneros, Carlos Calles, entre otros. Informes del Infortunio, que es el libro que hoy nos ocupa, es un libro integrado por 8 cuentos en los que se apela a un recurso que a mí me gusta calificar como ecdótico. Todos tienen el efecto de estar fijando las versiones de distintos géneros discursivos, notas extraviadas de diarios, transcripciones de llamadas telefónicas, apuntes en cuadernos de contabilidad, archivos digitales o declaraciones ministeriales. Este recurso ecdótico permite explorar la intimidad no solo de un narrador en primera persona, sino que tiene el efecto de un documento privado, donde la voz narrativa se dirige a un interlocutor específico o en ocasiones él mismo, y nosotros no deberíamos tener la posibilidad de accesar a esta intimidad. Las voces narrativas, de factura precisa, son de personajes que no logran nombrar el azoro, la incertidumbre, y de esta manera se explora lo inefable, sin obviamente lograr nombrarlos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Carlos de la Editorial Analfabeta por darme la oportunidad de presentar el libro, a José Luis, que no me conoce, pero ha sido una feliz coincidencia porque el libro me gusta mucho y es algo que pasa a veces. A uno le encargan un libro por lo regular que lo presente sin haberlo leído, ¿no? Y siempre es como, pues es un azar. A veces es incómodo de que dice, bueno, no me gustó, pero en esta ocasión, pues sí me gustó bastante. De lo que mencionabas de la narrativa regiomontana, yo estaba pensando hace poco también que la mayoría bueno, ojalá que lo sea, ¿no? De los narradores que han surgido en los últimos años, narradores jóvenes, son precisamente gente que no se veía mucho por talleres, por eventos, en el ambiente literario y son los que hasta donde va ahorita, ¿no? Parecen surgir. También siento de que sí parece que hay una nueva generación de incipiente de narradores, porque la anterior que yo recuerde, y narradores sobre todo en cuento, serían, pienso así, digo, lejos y fundacional,
pues Eduardo Antonio Parra y Patricia Lauren, luego hay un hueco como grande, y tal vez sería Gabriela Riveros y Gabriela Torres, ¿no? Y luego, bueno, y Oscar, luego, quizá ahora bueno, Oscar está escribiendo narrativa y que pertenece a esa generación. ok, bueno, Oscar. Y luego surgen estos muchachos pues muchos de ellos creo que no se conocían entre sí, no pertenecían a ningún grupo, como tú tampoco, ¿no? Y me acordé en ese sentido de hace muchos años, bueno, no sé cuántos son muchos, pero sí deben ser como unos 10. Daniel de la Fuente tenía un blog, y en ese blog sacó un artículo muy interesante que se llamaba El Hotel y la telaraña. Entonces él estaba haciendo un recuento crítico de la literatura en el Estado, y decía, él apostaba por lo que eran las islas, ¿no? Gente que precisamente pues no estaba inmersa en el ambiente, sino que estaban escribiendo desde su soledad y desde su honestidad, ¿no? En casa, sin hacer mucho ruido, y que de repente surgirían. Él tenía esa esperanza, y ojalá que se esté corroborando. Por el lado de los apuntes que tenía acá, y aquí quiero que me ayudes, porque voy a mencionar varias cosas y luego van a surgir otras. Pero ahí yo destaqué, hay como varios bullets, ¿no? Que me parecen a mí como viñetas de aspectos fundamentales de la obra de José Luis, de Informes del Infortunio. Y bueno, los voy a mencionar todos, y quisiera, no sé si quieras, bueno, tienes buena memoria por cómo se ve, ¿no? Por lo que se lee. Pero bueno, tratar de que hablemos de esto si consideran que es relevante. Yo percibo en muchos de los textos, bueno, una conciencia crítica muy arraigada de la escritura. El primero, el de los murmullos, precisamente, puede ser toda una reflexión sobre qué es escribir y por qué lo hacen y qué son los otros. Hay líneas que, sacadas de contexto, revelan un poquito, creo yo, por dónde va. Porque, por ejemplo, dice aquí, como si leer fuera una cuerda que nos saque del pozo, hojear esos libros solo alimenta mi cinismo, ¿no? Y dice acá, por otro lado, somos actores hartos de las mismas líneas día a día, pero tan encarnados como para conseguir otro papel. Solo María lo ha conseguido, pero el precio ha sido muy alto. Y bueno, tú pareces también estar hablando a la vez de que nos está narrando una historia, está contando, haciendo la teoría y la práctica del texto y del acto creador, ¿no? Eso, por un lado. Por otro lado, lo que mencionabas tú como ecdótico, yo lo percibía como una narrativa performática. Tus finales son muy buenos, ¿no? Los finales bueno, tú vas a decir, no, pues. claro. Tus finales son muy buenos, y bueno, eso también es como raro, porque últimamente también, no sé si sea un prejuicio literario o qué, pero dicen, bueno, como es difícil tener buenos finales, por lo regular todo se apuesta a interiores, ¿no? Y el final siempre es algo ahí como parodiando mal a Raymond Carver, donde es como abierto y no sabes qué, pero Raymond Carver lo hacía bien, ¿no? Y en tu caso apuestas por finales muy contundentes. La mayoría de ellos son una vuelta de tuerca, y esto que Carlos percibe como ecdótico, yo lo veía un poco como lo que el teatro llaman romper la cuarta pared, ¿no? Hacen que parece que los textos, o sea, se salen de su cajita narrativa, y de hecho ocurren, ¿no? Hay también en Informes del Infortunio, bueno, lleva esta palabra de informes, porque son propiamente como documentos, testimonios. Pero esto de informes también a mí me remite a una cosa que es a la literatura policial y a la novela negra. Entonces hay una relectura de esta novela negra donde nunca es explícito de que hay un detective y un caso, pero siempre te vuelves como cómplice y estás buscando ver por dónde va a caer el crimen. Hay un predominio de lo absurdo, hay ironía. Hay esta frase que es de Voltaire, de la historia se repite, sí, ¿no? Dice la tragedia se repite como comedia, ¿no?
Entonces aquí, pues, en esta ironía, en los cuentos de José Luis, la historia ya pasó una vez y se repite, solo puede repetirse, está condenada a repetirse como comedia, como absurdo, ¿no? Hay una cuasi omnipresencia luciferina que aparece ahí como chiste, ¿no? Pero hay algo ahí diabólico en todos los cuentos. Dice, como un mal que se ríe de nuestra torpeza irremediable y cuya mayor virtud es hacernos creer que no existe, o sea, no el diablo, sino la estupidez. Dice, y en algún sentido, en tus personajes, la maldad es la estupidez, ¿no? Dice, sus personajes, dice, soy yo nomás que hablo como esquizofrénico. Sus personajes hablan desde el desencanto, desde el hastío, desde una duda corrosiva. Ellos no creen aparentemente, pero están ahí para eso, ¿no? Para ser sorprendidos, ocurren cosas como maravillosas de una manera, pues no sé, desafortunada, ¿no? Pero bueno, dice, están ahí para eso. Por ejemplo, bueno, esto lo veremos más adelante, pero dice, bueno, en el caso de tus personajes femeninos, ellas sí creen por lo regular o son un motivo para hacerlo, ¿no? Y para vivir incluso y para morir. También tienen un signo fatal que obedece a esta Rey Gambre que está en la novela negra, ¿no? Por un lado, y a la vez muy vitalista, ¿no? Ellas están en los hechos, son pez en el cuadro, como diría Cortázar, ¿no? Están ahí bien cimentadas a la realidad. Hay una sutil tendencia a la misantropía como receta o como blindaje, y yo digo, bueno, a lo mejor tú por eso no tienes Facebook. Y bueno, la cordura en la obra de José Luis es como una sombra capaz de perderse al volver la esquina. O sea, hace falta que ocurra un incidente menor y totalmente azaroso para que se rompa tanto la línea que te protege de la locura como el orden natural de las cosas, ¿no? Si es que hay uno, ¿no? Hay una ligera sensación de que todos los personajes son 8 cuentos. Todos los personajes y las 8 historias pueden a su vez convivir en el fondo de las historias de los otros. O sea, la que está posesa en un cuento, tú crees, de repente tienes la impresión de que es la misma que anda caminando como loca en la esquina de otro cuento, ¿no? Y esto, más que, aunque puede funcionar muy bien como para armar se puede armar una arquitectura total de la obra, si se puede como diagramar y ver qué está pasando en varios niveles con las distintas historias, pero ontológicamente o no sé si existencialmente, lo que reflejan, a mí me parece, es la conciencia de un universo reducido, inmediato, ¿no? Claustrofóbico. El mundo es un pañuelo, ¿no? O sea, esto que está sucediendo aquí puede ser lo que le está pasando a aquel otro y tal. La única vida posible entonces es acaso interior. Yo tengo un amigo que se llama Jorge Saucedo y es poeta y tiene un verso que dice: no tengo una gran vida interior, la única vida que tengo es interior. Bueno, así parece que tal vez es por donde se pueden salvar tus personajes, que tienen unos flujos de conciencia enormes y donde hay unos despliegues de oportunidades que la realidad no va a ser capaz de satisfacer, ¿no? Por eso la lectura de los cuentos de José Luis te otorga esta sensación automática de descubrirte de pronto como detective ahí en medio de las páginas, ¿no? Tú de repente empiezas a pensar de que empiezas a paranoiquear. Por ejemplo, en el cuento de Un alma negra, hay una mención ligera de que la ex esposa creía en supersticiones o no sé qué. Yo en la segunda vez que lo leí dije, tal vez ella pudo orquestar todo, ¿no? Lo embrujó, le hizo algo, ¿no? Pero bueno, creo que no fue así. Pero empiezas ahí, y entonces los cuentos, como se había dicho, son todos constatación, son fe de un hecho, de un evento, son registros, todos son cajas negras como las de los aviones, pero cajitas de paranoia. Y bueno, esos son como mis apuntes generales. Pues la idea del informe así como tal surge por una pues lectura, o sea,
como lector, esa cuestión de los libros en primera persona, que son raros, ¿no? Porque es como, ¿a quién diablos le escribe la persona? O sea, está como que te llegan las manos y lees qué le pasó, pero ¿dónde está? O sea, el soporte físico de esa cosa que quiere decir. Y entonces surgen con esa idea de, ok, aquí está clarísimo a quién está dirigida cada una de las cosas que hicieron, ¿no? De hecho está el título y luego aparece entre paréntesis dónde se encontró eso y por qué está o para qué está. También algo que sucedió particularmente con estos cuentos es que están hechos, o sea, en un mismo tiempo y en un mismo momento, ¿no? O sea, no fueron cosas que escribí y luego fueron saliendo y se recopiló. Entonces, como más bien también dentro de la misma idea que en ese momento tenía de las cosas y de la vida, que muchas no han cambiado. Casi ninguna ha cambiado. Pero tienen esta cuestión, ¿no? De lo que, bueno, creo que perfectamente mencionan ustedes, de pues, un mundo pues, duro, difícil. También en estos los escribí tuve la oportunidad de hacer un diplomado en Santiago de Chile y los escribí allá. Entonces esta distancia con México fue bastante gratificante en el sentido de ver la violencia que estaba contundente, ¿no? Fue hace 2 años o menos. Y se deja ver de alguna manera, o sea, estas cuestiones que no tenemos ni siquiera nociones nosotros por estar pues, en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad. Y hay cosas muy rudas, muy crudas, muy difíciles, que sin el marco de la violencia estaban y con el marco de la violencia como que se hicieron más fuertes aún. O peor aún, se diluyeron en la violencia explícita que salía diariamente en los medios, pero esa violencia está ahí y sigue estando ahí. Entonces muchos van en ese sentido, de las desapariciones o secuestros o esto, lo otro, o personajes que andan vagando por ahí. O sea, hay una especie de acercamiento al umbral, ¿no? Pero lo interesante es que no es burdo este tratamiento, o sea, no es de que el cuento trate de cómo mutilaron a... Jamás vas a ver eso, o sea, siempre esto ocurre como una música de fondo, una música siniestra, pero es música de fondo, no es lo que está en primer plano, ¿no? Lo que ocurre ahí dispara más la imaginación y permite además, creo yo, intuir pues otras violencias, ¿no? Como es pues la misma condición de una humanidad ahí un poco tragicómica, ¿no? Que es también duro ser así. Pero, hay unas cosas que a mí me divierten, así, o sea, me hace como humor negro que hay. Pero realmente son en eso, son personas que están en el umbral de algo, pero que logran atisbar nada más alguna forma de lo negro, lo oscuro, que de hecho a veces creo que recurro mucho a eso, que como tampoco lo puedo descifrar ni decir, o sea, lo oscuro o lo negro, o el manto negro de Lucifer, ¿no? O sea, como que no atinamos ni siquiera a ponerle palabras, pues. Y pues creo que se refleja un poco en eso, que son personas que también se están buscando esas respuestas, o sea, porque no siempre tenemos las respuestas para todo, ¿no? Entonces, pues, en formación profesional también las cuestiones cinematográficas, todo, están siempre los personajes en posición de la historia y como que tienen siempre respuestas. Y aquí es de que no tengo ninguna respuesta, voy a intentar algo escribiendo, o sea, a ver qué pasa, me voy a soltar, a ver si encuentro algo porque me está consumiendo, algo que no sé qué me está consumiendo, pero está, como que entiendes el desasosiego, pero pues no sé, lo intuyes, tratas de verlo, de mirarlo, de palparlo. De hecho hay una frase al principio que habla de eso de la comprensión, o sea, que es mejor a veces no tratar de comprenderlo. Como que puedo describirlo pero no comprenderlo, eso es la idea más o menos, ¿no? Entonces no sé, son de gente desasosegada, perdida un poco en lo que les ha pasado, pero a su vez, como mencionaba Carlos, lo que les ha pasado los pone en perspectiva de lo que les estaba pasando, entonces tampoco es como que lo mejor, tampoco es como que voy a regresar a mi zona de confort, porque también apesta la zona de confort. Entonces, no sé, son informes del infortunio, así como está.